Mujer y diversidades sexuales, acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia, robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. La Secretaría de Género, Inclusión e Igualdad de FECODE valoramos como un hecho muy importante que entendamos en el pliego de emergencia que esta pandemia golpea de manera diferencial a las mujeres y de igual manera a todas las sexualidades no normativas. Es por eso que hoy pensamos que es necesario que desde el Gobierno Nacional y en el marco del pliego de emergencia agitemos unas consignas de fondo que tienen que ver con el tema económico. Y en el tema económico, de una vez por todas, tenemos que lograr que se valore y que efectivamente se pague y se remunere la economía del cuidado para las mujeres, que según la ONU, 80 horas desarrollamos para tal fin. De igual manera es necesario que se adelante la consigna fuerte de la renta básica, así también la matrícula cero. Y de igual manera necesitamos que se cierre la brecha de la conectividad que incrementa la sobrecarga laboral hoy en medio de la pandemia. Otro elemento tiene que ver con la salud. La salud significa adelantar campañas de prevención y atención suficientes para salir al paso a las enfermedades mentales, a las enfermedades psicológicas y de igual manera la atención médica que hoy no se viene generando como debe ser, producto de la atención del COVID. Es decir, necesitamos campañas de salud y una salud realmente de cara a las diferencias que tenemos las mujeres para tal efecto. Y de igual manera es necesario que desde el Gobierno Nacional se adelante toda una campaña que permita salirle al paso a todas esas clases de violencias que hoy se incrementan contra las mujeres, fundamentalmente en el hogar, fundamentalmente en el entorno familiar, donde también se plantea que aproximadamente el 80% de las violencias se generan en la familia dentro de los hogares. Es decir, hoy nos sumamos las mujeres del país, las mujeres maestras, a agitar, a fortalecer nuestro pliego de emergencia para que esta crisis sea una oportunidad para avanzar al lado de todos los sectores. En esta emergencia se ha evidenciado el aumento de violencia contra la mujer, las diversidades sexuales y la comunidad LGBTI en general. Las condiciones de desigualdad y discriminación históricas han sido agravadas por la crisis COVID-19, que ha dejado un rastro doloroso de violencia hacia la mujer y de género. Seguramente se trata del indicador más alto en años y por ende debería procurar respuesta y atención urgente del Gobierno Nacional. Es decir, lo que estamos exigiendo como Comité Nacional de Paro. Así, cada caso reportado podría haber sido prevenido si se garantizan los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales y se aplican acciones diferenciadas y específicas. El sistema no puede seguir minimizando el maltrato, el acoso, el abuso, la violación y el feminicidio, ni relajando la justicia que requieren estos casos. El Gobierno Nacional debe asumir estrategias con enfoque de género diverso, que disminuyan los riesgos de impunidad y revictimización. La impunidad es también un factor que perpetúa el silencio. Los casos no denunciados son producto también de esa impunidad. A esos factores hay que sumar la brecha laboral que se ha ampliado y que reduce las posibilidades de las mujeres y las poblaciones diversas de alejarse de las condiciones socioeconómicas asociadas con mayor vulnerabilidad. Muchas mujeres, infantes y población LGBTI tendrán que pasar esta pandemia conviviendo con sus agresores. Es por eso que una vez más el Comité Nacional de Paro le exige al Gobierno Nacional la garantía de estos derechos de las mujeres, las niñas, la población LGBTI en general. El 19 de junio de este año, el Comité Nacional del Paro le envió una comunicación al presidente Iván Duque expresándole
una enorme preocupación sobre la situación que estamos viviendo en este momento de pandemia, de turbulencia, de incertidumbre en Colombia, y entre uno de los puntos que señala que requiere medidas urgentes tiene que ver con los derechos de las mujeres, de las niñas, de las jóvenes y de la población LGBTI. Esta pandemia, lo he dicho hace mucho tiempo, tiene rostro de mujer, porque si bien el COVID puede afectarnos a cualquiera de nosotros, las afectaciones mayores, desproporcionadas, invisibles, violentas sobre la vida de las mujeres han sido verdaderamente significativas. El desempleo ha golpeado de manera más dramática la vida de las mujeres, la informalidad, la cantidad de trabajo remunerado y no remunerado dedicado al cuidado que no tiene un reconocimiento significativo en este país, las distintas formas de violencia que se están viviendo en la casa, en la calle, en las situaciones precarias del empleo, violencia social, violencia sexual, violencia intrafamiliar, violencia económica. Durante estas semanas han asesinado cerca de 44 mujeres. Por eso necesitamos con urgencia que esa renta básica que se está proponiendo desde la bancada alternativa sea una realidad, que para las mujeres puede ser un piso fundamental, pero que necesitamos otras medidas. Necesitamos fortalecer lo que nosotras llamamos la infraestructura para la vida, la salud, la educación, el pan coger. Necesitamos que este país y este gobierno de manera significativa asuma la productividad en el campo y un apoyo significativo a las mujeres campesinas, a las mujeres indígenas y a las mujeres afro, cuyo trabajo durante estas semanas ha sido fuente de alimento. Necesitamos entonces un país que va prácticamente a moverse en una economía cero, pero que necesita fortalecerse el Estado, su inversión. Se habla de una nueva inversión keynesiana, donde tiene que ser el Estado el que verdaderamente garantice nuestros derechos. Desde la subdirectiva CUT Risaralda respaldamos el Pliego Nacional de Emergencia porque exigimos un modelo de salud digna para el pueblo colombiano, porque exigimos una renta básica ya para los vendedores de la economía popular, pero también para todas las personas que han perdido su empleo, porque exigimos una vida libre de violencias para las mujeres en sus casas y en sus sitios de trabajo. También que esta sea una oportunidad para exigir respeto a los derechos laborales de nuestra clase trabajadora, y rechazamos la reforma laboral y la reforma pensional. Que esta también sea una oportunidad para decir sí al Pliego Nacional de Emergencia y rechazar la venta del patrimonio de los colombianos y colombinas. Por eso exigimos el respeto y la defensa de Ecopetrol. Desde Risaralda nos sumamos a esta movilización nacional y decimos sí al Pliego Nacional de Emergencia, sí a la unidad, no al asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, y sí a la paz con justicia social. La subdirectiva CUT San Andrés apoya el pliego de emergencia planteado por la Central Unitaria de Trabajadores CUT de Colombia para hacerle entender al gobierno nacional de la situación en que están los trabajadores y trabajadoras del país por la situación de la pandemia, desde lo económico, desde lo social y desde de la parte económica. Lo importante es que nosotros desde acá, desde el departamento, apoyamos el pliego porque estamos de acuerdo con que la situación del país en esta pandemia no es la más fácil y necesitamos el apoyo del gobierno nacional. Por eso estamos presentes y apoyamos el pliego nacional de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. ¡Viva la Central Unitaria de Trabajadores CUT! ¡Viva, viva, viva! Muy buenas tardes. Hoy, en el gran panel que tenemos sobre el quinto punto del pliego de emergencia, que es para que el presidente escuche y dé solución inmediata, tenemos un punto muy importante que es mujer y diversidad sexual. Bueno, nos acompañan 5 excelentes ponentes, hombres y mujeres. Tenemos a Alejandra, abogada y es de FESCOL, pero Alejandra Trujillo. También está Ana Teresa Orrego, trabajadora social, integrante de la consejería que tiene que ver con todo el colectivo de movimiento de mujeres Estamos Listas.
El doctor Nilson Padilla, Nilson Padilla Rodríguez, es de la plataforma LGTBI, integrante del Consejo Nacional de la Paz y la Convivencia. Diana, nuestra querida compañera Diana de la CTC, que es la encargada de la parte educativa y es presidenta del sindicato del Fondo Nacional del Ahorro. Y el doctor Elkin, abogado, que tiene que ver con todos los derechos de las mujeres, de la niñez y el tema de la paz. Bien, pero antes de esto y de iniciar, quiero decirles que estamos hoy de duelo. Hace poco nos dan la noticia de la muerte de un gran compañero que fue de la CUT en Sucre. Fue presidente de la CUT Sucre hace poco y actualmente estaba como fiscal del Sindicato de Educadores de ADES. Toda nuestra solidaridad a la familia, a ADES, a todos los amigos y amigas. Nos duele la muerte de un gran líder sindical, como era el compañero Carlos Barreto, maestro de Sucre. Bien, después de esta gran tristeza, pasamos entonces, Ligia, a que iniciemos el panel hoy de gran importancia de un tema bien importante como es las mujeres y diversidad sexual. Bien, Ligia. Buenas tardes para todos, todas y compañeras. Nosotros en esta pandemia nos puso de frente la vida a decir que las mujeres tienen que tener políticas que avancen hacia condiciones de igualdad y oportunidad. Esta pandemia develó prácticamente y puso de relieve que las desigualdades entre hombres y mujeres crecen constantemente en las brechas, pero también ha cristalizado la importancia de los cuidados para la sostenibilidad de la vida. Y además, pues, esta crisis toca el modelo neoliberal y las mujeres presentamos propuestas para erradicar las estructuras de la economía de acumulación capitalista y va a ser, pero muy, muy interesante esta parte. Fíjense que si los efectos del COVID llevan a la pérdida de ingresos del 5% de la población económicamente activa, la pobreza podría aumentar en 5 puntos. Y ustedes saben que la CEPAL lo ha dicho con claridad, la mayoría de la pobreza en el mundo la aportan las mujeres. Miremos en Colombia estas brechas cómo han crecido, cómo las mujeres en las políticas de empleo están en el trabajo no remunerado el 5.50%, en el remunerado el 7.5%, los hombres en el no remunerado están en el 0.2% y las mujeres y en el remunerado están en el 9.14%. Son brechas grandísimas. Y estamos en ramas de actividad en mayoría en los hoteles, en servicios comunales, estamos en el 33%. En otras actividades como inmobiliaria, transporte, agricultura, construcción, estamos en el 12, en el 7, en el 9, en el 10%. Fíjense que en mina y carretera el 0.3%. Y las mujeres que cotizan pensión solamente son el 38%. Hay un 62% que no cotiza. Los hogares pobres dirigidos por las mujeres son el 29% de jefatura femenina y los hombres el 25.7% de jefatura masculina. Alejandra y compañeros, para que todos podamos hablar y opinar, especialmente Alejandra se nos abre esta pregunta. Alejandra, ¿cuál debe ser la agenda económica de las mujeres y por qué nuestra prioridad debe ser el empleo? Alejandra. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la CUT por la invitación. Un saludo a las compañeras Ligia y Rosalba y por supuesto también a las demás y los demás panelistas en este punto 5 del pliego de emergencia. Yo empezaría diciendo que las desigualdades de género son estructurales y ya las teníamos antes de la pandemia. Es decir, como Ligia lo muestra con datos, ya había una situación en el mercado laboral desigual para las mujeres. Las mujeres ingresamos al mundo del trabajo remunerado, pero ingresamos en condiciones desiguales. Y la principal razón por la que ingresamos en condiciones desiguales es la forma inequitativa como se distribuye el trabajo de cuidado no remunerado. Según la OIT, el 76.8% de las horas que se dedican a este trabajo de cuidado no remunerado las aportan las mujeres. Y eso significa, por supuesto, barreras en el acceso y elementos que nos llevan a acceder a trabajos precarios, a trabajos parciales, a trabajos con ingresos inferiores. Entonces, solo para poner de presente, esas desigualdades ya estaban, pero por supuesto que una crisis como la que estamos viviendo también nos afecta de forma diferenciada.
Es decir, el tema del contagio es un asunto que pone en riesgo la vida de hombres y mujeres, pero la forma como los efectos socioeconómicos se evidencian si es desigual y si es distinta en las mujeres. Solo por mencionar dos cosas. La primera tiene que ver con el desempleo. En los últimos 15 años, la brecha de desempleo, es decir, la diferencia entre hombres y mujeres, estaba alrededor de 5 puntos porcentuales. En los datos que ha entregado el DANE, ya se evidencia que esa brecha de desempleo está subiendo hasta llegar casi a un 7%, está en este momento en 6.8%. Eso quiere decir que esos pasos que habíamos dado, pocos, pero que se habían dado en temas de igualdad de género, están amenazados en retroceder. Y otro elemento que quiero poner de presente tiene que ver con la inactividad, que es un concepto que utiliza el DANE. El 60% de las mujeres que están inactivas están en oficios del hogar y esa cifra también está creciendo. Según los datos de mayo, la inactividad se ha incrementado en un 29%. ¿Qué es lo preocupante de esta situación? Que tal vez muchas mujeres que están en este momento asumiendo esos oficios del hogar y ese cuidado de niños y niñas que en este momento está concentrado en los hogares, van a tardar en reactivarse económicamente porque se ocupan en sectores cuya reapertura se va a demorar más, hoteles, restaurantes en un 34%, y porque además por la división sexual del trabajo y la cultura patriarcal, la naturalización del cuidado es una realidad. Así que en el momento en el que haya la disyuntiva de que en estos hogares heterosexuales alguno de los dos salga a trabajar y el otro o la otra se quede cuidando, muy seguramente la decisión es que el hombre se reactive económicamente y las mujeres vamos a volver a los hogares y vamos a volver a estar con una mayor carga en los cuidados. Entonces, para finalizar, diría que es vital y evidente que la exigencia de medidas diferenciales debe estar en la agenda de la Central Unitaria de Trabajadores. Hay una forma desigual como nos impacta la pandemia y las medidas deben tener en cuenta ese impacto diferencial. Debemos exigir también que el gobierno tenga una evaluación de esas medidas desde el enfoque de género y eso permanece bastante ausente. Cuando uno revisa las medidas que ha tomado el gobierno en materia de empleo, uno diría que de las grandes excluidas de estas medidas somos las mujeres y principalmente las mujeres más vulnerables, trabajadoras domésticas, las trabajadoras de los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces creo que es el momento de exigir medidas diferenciales y exigir que se tomen de forma urgente porque esta pandemia nos puede significar un retroceso muy, muy grave en materia de igualdad de género. Muchas gracias, Alejandra. Rosalba, continuemos con Ana Teresa para que ella nos cuente también. Bueno, pero antes de Ana Teresa quiero decirles unas cifras. Mire, ayer el periódico El Tiempo lamentablemente hablaba de más de 60 niñas son sometidas a violencia sexual al día en el país. Y al 2018, 26.794 niñas violentadas sexualmente. Son cifras escalofriantes que nos dan sobre el tema de la violencia a las niñas, a las mujeres y lo último ocurrido a las indígenas. De las mujeres, se dice víctimas de violencias sexuales en Colombia. Casos registrados por Fiscalía General de la Nación. En el 2009, 45.702 casos, de los cuales 37.360 son mujeres y 6.117 hombres. En enero de este año a abril de 2020, 10.803 casos de violencia sexual, de los cuales 7.432 a mujeres y 1.297 a hombres. En el marco del conflicto armado del 85 al 2020, se registra, de acuerdo a lo reconocido por unidad de víctimas, 32.649, de los cuales 29.733 mujeres y 2.398 hombres y LGTBI 516. Bueno, Ana Teresa, estas cifras son escalofriantes. Razón tienen ustedes, desde todo lo que han trabajado, de estamos listas para decir que hay que hacer una declaración de emergencia por la situación de crisis que se vive hoy en el país hacia las mujeres, y más en esta pandemia se ve más discriminación, violencia, pobreza y más violencia. Bueno, Ana Teresa, somos todos oídos para usted. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Central Unitaria de Trabajadores. Creo que es muy importante que podamos incluir en este pliego la situación de violencia contra las mujeres.
Hoy esta, como lo decía Ligia y Alejandra, no es una situación nueva, se ha exacerbado con la pandemia, pero es una situación que hemos vivido las mujeres históricamente. El movimiento político Estamos Listas viene promoviendo, y ya no es una idea de Estamos Listas, ya es una idea nacional con organizaciones, otras concejalas, diputadas y congresistas, promoviendo una idea de la declaración de crisis humanitaria de emergencia nacional por violencia contra las mujeres. Es un momento en el que requerimos que se haga esta declaración. Esto implica cambios administrativos, presupuestales, para la atención y la prevención de la violencia contra las mujeres. Los datos que tú dabas, Ligia, pero además otros, como por ejemplo que de enero ahorita a junio tenemos 241 feminicidios, que hay más de 16.000 casos de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Son datos que no pueden ser solo datos. Desde el movimiento todo el tiempo, cada vez que hay un feminicidio, nombramos a esas mujeres y nombramos esas diferencias que hay cuando asesinan a una mujer, todo lo que hay frente a nuestros cuerpos, la forma como se hace y las razones por las que se hace, que las razones son simplemente ser mujeres. En esta declaratoria, entonces, lo que estamos diciendo es que el Estado debe tomar medidas estructurales frente a estas violencias. Apelamos al estado de cosas inconstitucionales, que es un elemento que plantea la Corte Constitucional en la sentencia T 025 de 2004, donde se dice que si hay unas situaciones, pueden generarse ese estado de cosas inconstitucionales para que el Estado pueda realizar acciones contundentes. Hemos visto, y esos elementos que se plantean en la sentencia son la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas, con los datos que acabamos de dar, los que da Ligia, los que les puse yo hace un momento. Es evidente la situación y la exacerbación de la violencia contra las mujeres. Otro elemento es la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar estos derechos. Todos sabemos la impunidad que hay respecto a los feminicidios, la falta de garantías en el trámite de atención a las mujeres por violencia intrafamiliar. Las mujeres ponen denuncias, pero no hay seguimiento a esas denuncias, no hay apoyo, no hay acompañamiento de las autoridades frente a esas denuncias, y cada vez vemos que las mujeres que asesinan estos feminicidios, la mayoría de las veces las mujeres han puesto un denuncio, pero nadie ha estado atento o atentas a que esa situación finalmente no se materialice en su muerte. Además, no hay expedición de medidas legislativas, administrativas y presupuestales necesarias para evitar la vulneración de esos derechos. Si el Estado no ha expedido estas medidas administrativas, pues es muy probable que esas situaciones de violencia se sigan presentando, y con esta declaración buscamos entonces que esas medidas administrativas y presupuestales se den a nivel nacional, en los departamentos y en los municipios. Y además hay una existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades. Aquí no es un asunto de entidades gubernamentales, de la comunidad, de la sociedad, y hay que hacer un esfuerzo presupuestal, administrativo y social importante para atender esta crisis. Es el momento de poner en la agenda esta situación de violencias, es momento de decir basta de que nuestros cuerpos sean utilizados para la guerra, de que sean utilizados como si fuéramos propiedad de otros. Es necesario que se evidencien las diferencias que hay en las violencias que hay contra las mujeres, y que tiene toda la relación con lo que planteó Alejandra y Ligia de ese tema de autonomía económica. Cuando hay una división sexual del trabajo, cuando nos ponen en un lugar de lo privado, cuando nos ponen en un lugar donde el trabajo que realizamos, por ejemplo, el trabajo de cuidado, no es valorado, la autonomía económica no existe. Y esa autonomía económica es fundamental para evitar las violencias. Cuando tenemos que depender de un hombre que sí tiene un salario, despojarse de esas relaciones, despojarse de esas relaciones violentas se hace más difícil, la autonomía se hace más difícil, la dependencia, y más cuando, por ejemplo, hay casos de mujeres jefes de familia sin acceso a
a ingresos, desde una perspectiva de trabajo decente, es muy difícil que se evite entonces estas violencias contra las mujeres. Entonces, ¿cuál es el llamado? A que se incluya esta declaración dentro del pliego que está generando la CUT. En el chat, Luisa les va a poner el formulario para firmar la declaración. Las concejalas, diputadas y congresistas del país. Ana Teresa. ¿Sí? Ana Teresa. Bien. ¿Cómo? Continuamos, compañera Ana Teresa. ¿Me escuchan? Sí, voy a escucha terminar con él. Es que me dijo algo Rosalba. Que todas firmen el formulario que vamos a poner en el chat, que lo pongan en sus círculos, en sus sindicatos, para que se firme esta declaración. Es un formulario virtual, y con esto esperamos, en este momento tenemos más de 5.000 firmas, esperamos llegar a las 15.000 firmas, y que con esto se haga la declaración de crisis, de emergencia por la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, mire, hoy, a ver, para que conversemos, estamos frente a una crisis sin precedentes, pero las mujeres estamos exigiendo a los estados y a los organismos intergubernamentales que cumplan el rol decisivo para coordinar acciones que nos lleven lo antes posible a la superación de la emergencia y a transitar hacia la recuperación económica y social, y con transformaciones culturales profundas entre hombres y mujeres. Diana, Elkin, también le tenemos una pregunta específica, pero Diana, Elkin y Nixon, a ver, ¿cómo planteamos en este pliego de emergencia los puntos esenciales para transformar la violencia generalizada hacia los derechos de las mujeres, y situación que se exacerbó profundamente en la pandemia? ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué habría que hacer para que este frente problemático que internamente nos debilita sea enfrentado como sociedad? Diana, empecemos pues, Diana. Gracias, un saludo para todos y todas de parte de la Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC. Sí, aunque como aquí se ha dicho, la situación viene con raíces históricas y digamos es sistémica. La pandemia ha agudizado y tenemos que hacer todo lo posible para evitar que haya una mayor regresión en los derechos de las mujeres a causa de esta crisis total, sanitaria, económica, social. Por ello, plantearía varios puntos rápidamente. Uno, el reconocimiento social, que tenemos que hacer todos los esfuerzos hacia la economía del cuidado, hacia ese aporte que principalmente hacemos las mujeres en el mantenimiento de la vida, y que en este momento pues se ha puesto de presente porque en este momento todos estamos en la cotidianidad del hogar, y creo que ahí tenemos que reconocer ese papel importante de la economía del cuidado y reconocer que está distribuido inequitativamente y que tiene que empezar a ser distribuido equitativamente, pero también ahí el papel del Estado en cuanto a cómo acompaña, digamos, esas actividades del cuidado que hoy quedaron recargadas únicamente en la familia, teniendo en cuenta que ya tenemos una triple jornada, dado que además de que una mujer tiene que trabajar o salir a trabajar, las que no pueden tener la posibilidad de quedarse trabajando en casa, porque muchas mujeres están en la primera línea de afrontamiento al COVID, tienen que ser enfermeras, cajeras de supermercado, están arriesgándose. Entonces, la jornada de trabajo doméstica, y ahora la tercera jornada, que es acompañar a los niños en el estudio, porque muchos niños están en las casas. Entonces, una medida importante que podríamos plantear es, primero, políticas para conciliar la vida laboral con la familiar, y que la jornada de trabajo para los padres, tanto padres como madres, que tienen niños menores de 12 años, tengan mayor flexibilidad en sus jornadas de trabajo, porque en los decretos que han salido no se ha reconocido todas esas tareas múltiples que quedaron a cargo del hogar. Por otra parte,
todas las acciones de justicia, porque no se está haciendo el seguimiento ni se han adecuado suficientemente los mecanismos para cuando una mujer denuncia violencia, que ha sido víctima de violencia, se haga el seguimiento y sea fácil todo el proceso, aún en esta situación de distancia, y realmente no haya impunidad, porque la impunidad es la que da un mensaje muy negativo y deja que se siga reforzando la violencia. Igualmente, políticas de empleo diferenciadas, y ahí entra a jugar la renta básica, porque como han dicho otras compañeras que me han antecedido, la autonomía económica es muy importante en estos casos, porque las mujeres están confinadas y la única manera a veces de distanciarse de su agresor es con autonomía económica. Entonces, unas políticas específicas de empleo y de renta básica, garantizar la renta básica para las mujeres para que puedan solventar esta situación y salgan un poco de ese estrés de los hogares que, más toda la parte histórica, terminan produciendo violencia contra las mujeres. Entonces, plantearía como esas líneas para evitar la violencia. Gracias. Muy bien, Diana. Entonces, políticas de empleo, renta básica y justicia y aplicabilidad diferenciada del enfoque de género, que realmente nos hace ya mucha falta en este escenario. Doctor Elkin, volvemos a vernos, bienvenido. Entonces, ¿qué más habría que hacer para que esta sociedad erradique un flagelo de tantos años y tantas luchas para erradicarlo? ¿Cómo habría que desterrar este flagelo de toda nuestra sociedad? Muchas gracias, Ligia. Buenas tardes para toda la audiencia. Saludos también a Rosa. Gracias por esta nueva invitación. Como lo hemos dicho siempre, la responsabilidad de las transformaciones son de la familia, la sociedad y el Estado, dentro de ese principio de corresponsabilidad. Entonces, como familia, lo primero que tenemos que hacer es empezar a eliminar estereotipos de género, aquellos estereotipos que establecen unos roles asignados específicamente a las mujeres y otros roles a los hombres. Esos procesos de transformación empiezan en la familia, desde la niñez, desde yo como padre, cómo figuro dentro de la familia y qué mensaje le estoy enviando a mi pareja y a mis hijos, ¿cierto? Entonces yo pienso que desde la familia lo primero es empezar a entrar en esos procesos actuales, modernos, en los que nosotros tenemos que entender que como hombres tenemos que eliminar ciertas posturas machistas y que tenemos que entrar a ser partícipes de esos procesos de transformación como sociedad. En la sociedad, como colectivo, como seres humanos, como profesionales, empezar a reconocer, a visibilizar la violencia de género, es decir, a dejar de, a eliminar esas taras mentales o esos estereotipos en decir que es que las mujeres son víctimas de sus agresiones porque ellas mismas lo permiten o porque ellas mismas lo provocan o se buscan las agresiones. En tanto, hablando de violencia intrafamiliar. En lo que tiene que ver con las violencias sexuales sobre las niñas específicamente, empezar a entender que las niñas, los niños, los adolescentes no son cosas, que no son objetos que proporcionan placer, sino que por el contrario son seres humanos que merecen protección. Eliminar estereotipos de género, eliminar estereotipos con relación a las violencias sexuales, a la cosificación de la mujer como un objeto que proporciona placer, es el primer paso para eliminar o para empezar a construir una sociedad mucho más incluyente. Desde el punto de vista de las responsabilidades del Estado, siempre lo hemos dicho, es lo que tiene que ver con esos procesos de atención. Cómo el Estado debe entrar en estos momentos de confinamiento. Y yo siempre lo he dicho, vamos a seguir así todo lo que nos queda del año. La justicia no puede parar, los procesos de atención no pueden detenerse, los procesos de atención en salud, los procesos de restablecimiento de derechos no se pueden detener. Tenemos que empezar entonces a exigirle al Estado que dentro de los procesos de atención existan transformaciones, toda vez que lo que nos ha planteado esta pandemia es la virtualidad. En ese sentido, empezar a trabajar procesos de atención desde la virtualidad, toda vez que en estos momentos tenemos casos donde las víctimas, las mujeres son agredidas por sus cónyuges, por sus parejas, por algún miembro de su familia y no hay quien les atienda. No hay unos procesos de atención dentro de los actos urgentes. En las rutas de atención en salud existe revictimización. Entonces yo pienso que exigirle al Estado que empiece a construir o a deconstruir lo que ya está y empiece a generar transformaciones desde la virtualidad. En ese sentido, invitar entonces a la sociedad y a la comunidad, primero, a que eliminemos esos estereotipos. Segundo, que denunciemos, porque esa es otra problemática, ver que la gran mayoría de nuestras víctimas
siguen siendo víctimas en estos confinamientos porque no hay quien denuncie, no se atreven a denunciar. Entonces yo pienso que la responsabilidad viene siendo, como siempre lo hemos dicho, de la familia, la sociedad y el Estado. En estos momentos que tenemos que exigirle al Estado que se fortalezcan los procesos de atención que ya existen conforme a las leyes que establecen la violencia de género, como la 1257 o lo que tiene que ver con violencia sexual. Es decir, Muy que lo bien, que está Elkin. funcionando, empecemos a generar las transformaciones para mejorar los procesos de atención y evitar la revictimización institucional. Muy bien, Elkin. Las transformaciones culturales hoy nos llaman y qué bueno esa transformación desde las redes. Rosalba, conversemos con Nixon. ¿Qué nos cuenta Nixon de este pliego? Bueno, Nixon, ya para que terminemos, pero muy importante que se haya tenido en cuenta en el pliego de emergencia el tema de todos los que son amigos, compañeros LGTBI. Bien pueda, coméntenos, Nixon, lo importante que es estar en el pliego de emergencia. Ustedes de la plataforma, cuéntenos. Nixon, bien pueda, Primero, lo importante que es esté en el pliego. muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación. En segundo lugar, quiero señalar que es tal vez la primera vez que en el marco del paro nacional se incluye las reivindicaciones de los sectores sociales LGBT en un contexto de organizaciones y movilización social mucho más general. Y esto para mí es un avance y creo que es muy significativo. En segundo lugar, yo quisiera plantear que en el contexto de la emergencia que vive el país, para la población LGBT hemos observado cómo se han aumentado los casos, sobre todo relacionados con la violencia por orientación sexual o identidad de género. Y esta violencia tiene que ver con varios elementos que se viven en el marco de la pandemia. En primer lugar, el hecho de que muchos jóvenes, hombres y mujeres, se encuentran dentro del hogar, y en el hogar se encuentran uno de los lugares en donde la reacción de la familia frente a la orientación sexual o la identidad de género de los muchachos y las muchachas suele ser un lugar donde el estrés por esa confrontación que se encuentra al interior de la familia termina muchas veces en violencia o expulsión de los hogares. También tenemos situaciones en las cuales las personas LGBT usualmente, o no usualmente, sino que en buena parte de ellos terminan teniendo trabajos independientes porque tienen dificultades por el tema de la discriminación para vincularse de manera directa a empleos o trabajos formalizados. Y buena parte de ellos terminan trabajando en la informalidad. Y con la pandemia, por supuesto, la informalidad es uno de los sectores mucho más golpeados y por lo tanto la ausencia de ingresos es muy grande. Pero adicionalmente se ha exacerbado un tema que para nosotros es vital, es el tema del derecho a la vida. Es decir, la cantidad de asesinatos contra personas LGBTI y en particular contra mujeres transgénero ha aumentado de manera significativa en este primer periodo del año. Tenemos más de 32 asesinatos de mujeres transgénero y muchas denuncias de violencia policial. Y queremos decir aquí que nuestra exigencia al gobierno es que la atención a este tipo de violencias sea una atención diferencial. Hasta este momento nosotros no conocemos la primera investigación o separación del cargo de policías que hayan actuado contra personas transgénero, ni siquiera aquí en la ciudad de Bogotá, donde se supone que hay una política pública que debe cubrirnos. Por eso para nosotros pareciera ilógico, pero de las primeras necesidades que tenemos es que se garantice el derecho a la vida. El derecho a la vida. En segundo lugar, que haya una atención diferencial en el marco de la pandemia para las personas LGBT en términos de las acciones que hay para garantizar la renta mínima, para garantizar los ingresos, las ayudas, etcétera, porque buena parte de esas ayudas no llegan porque en una actitud moralizante, buena parte de los funcionarios públicos asumen que estas personas no son sujetos de derecho para entregar ayudas, para entregar beneficios, etcétera, etcétera. Igualmente para recibir las denuncias. Ahora mismo estamos diligenciando un caso en Santander de Quilichao donde ni fiscalía ni policía quieren recibir
la denuncia de un hombre gay que fue violentado al interior de su casa porque tienen valoraciones morales de por qué tenía otras personas al interior de su hogar, por ejemplo. Es decir, para nosotros es importante que el Estado asuma una actitud diferencial para la atención de los casos de violencia. Y finalmente queremos decir lo siguiente: el gobierno nacional se ha opuesto a desarrollar la política pública LGBTI que dejó el gobierno anterior. Y eso lo hace colocando funcionarios que son contrarios a la política pública LGBT y que lo hacen desde una postura cristiana o una postura evangélica, y con eso ralentizan el deber que tiene el Estado de atender las causas de las personas LGBT. Esa situación que está haciendo el gobierno de Duque ha llevado a que el movimiento social LGBT no solamente participe, sino que se vincule y organice de manera decidida el paro nacional. Nosotros y nosotras estamos vinculados a este paro nacional, nos vamos a seguir movilizando y agradecemos a la CUT y a las organizaciones sociales trabajar conjuntamente con nosotros en este sentido. Muchas gracias. Bien, nos despedimos. Ligia, nos despedimos. Gracias, señor Duque, señor presidente. Escuche y dele salida a los 6 puntos del pliego de emergencia ya. No es hora de callar. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Muy bien.